Bienvenido, bienvenida un día más a The Command Show, el podcast donde hablamos de tecnología, inteligencia artificial, innovación, Apple y mucho más. Mi nombre es Álvaro y hoy os traigo un episodio sobre IA y Machine Learning. Hoy la idea es que entiendas de una vez por todas los conceptos más importantes detrás de estos dos campos. Y en esta ocasión no vamos a profundizar en ningún tema en especial, como sí que hemos hecho en otros episodios, pero esta entrega va a ser mucho más importante que cualquier otro episodio que hayas escuchado de nosotros, porque vamos a establecer las bases de lo que son la IA y el ML, ya que estos dos campos están revolucionando el mundo tal y como lo conocemos y lo van a seguir haciendo muchos años más. Por lo que si tienes un amigo, familiar, conocido que crees que le pueda ser de utilidad, mándale este episodio, porque voy a intentar agrupar el máximo valor posible en este rato contigo para que salgas sabiendo las bases de todo esto. Es evidente que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y cambiar la forma en que trabajamos, vivimos, nos relacionamos. Creo que es importante que conozcamos la tecnología detrás de ella, porque cuanto más entendamos su funcionamiento, mejor podemos aprovechar todas sus utilidades y beneficios. La idea es que hoy, después de escuchar este podcast, entiendas qué son y cómo funcionan las redes neuronales, el arte de entrenar y evaluar estas redes, qué es un modelo y también un poco de historia de todo ello, porque pensamos que esto es algo nuevo y no, lleva con nosotros mucho tiempo. Mi objetivo evidentemente no es que te conviertas en un experto de IA, pero sí que después de escuchar este episodio tengas una idea ligera, global de cómo funcionan los sistemas detrás de herramientas que al final estamos usando en el día a día, como por ejemplo ChatGPT. Para el episodio no es necesario que tengas ningún conocimiento previo, ni que seas ingeniero, ni absolutamente nada. Voy a tratar de simplificar todos los conceptos al máximo porque, repito, no quiero que salgas de aquí siendo un experto de IA, pero sí que comprendas todo lo básico. Antes de nada, si eres nueva en The Command Show, hablamos sobre tecnología, innovación, inteligencia artificial y te animo a echar un vistazo al resto de episodios que tenemos publicado, porque la verdad que hemos hablado de este tema bastantes veces, pero nunca en este sentido. Y si ya nos has escuchado alguna otra vez y te gusta lo que hacemos, pues bueno, una valoración positiva nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido y la verdad que se agradece mogollón. Dicho esto, y antes de entrar en materia, sí que me gustaría aclarar qué es la inteligencia artificial y qué es el Machine Learning, porque mucha gente se cree que la IA y el ML son ChatGPT, ¿no? De hecho, lo vemos mucho en redes sociales, Samuel y yo, a través de la cuenta de Coscoreaper que compartimos, ¿no? Y vemos muchos comentarios de, oye, es que Apple todavía no tiene su propia IA. Claro, son al final comentarios erróneos de que se asocia, por ejemplo, ChatGPT con IA, que, oye, es correcto, al final ChatGPT utiliza modelos de aprendizaje automático para funcionar, pero la gente se piensa que la IA acaba ahí. Y la IA y el Machine Learning va mucho más allá. Lo vamos a ver ahora más adelante con ejemplos, pero está funcionando en mil cosas día a día que estamos utilizando, ¿no? Entonces, antes de nada, ¿qué es la IA y qué es el ML? Bien, la inteligencia artificial sencillamente se refiere a la capacidad de un ordenador o un sistema informático de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, ¿vale? Esto puede incluir la capacidad de razonar, de aprender, de comprender el lenguaje natural, como el que os estoy transmitiendo, de percibir el entorno o de tomar decisiones y alguna otra cosa más. Por otro lado, el Machine Learning es una subdisciplina de la IA, ¿vale?, que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos que permitan a los ordenadores aprender a realizar tareas específicas a partir de datos sin necesidad de que nosotros explícitamente programemos cada tarea, ¿vale? Es decir, en lugar de seguir instrucciones específicas de, por ejemplo, suma esto, multiplica esto y da esta salida, los sistemas de Machine Learning o ML aprenden patrones a través de los datos, ¿no?, y estructuras, y utilizan estos conocimientos para hacer predicciones o tomar decisiones. Bien, es decir, esto cambia completamente el paradigma que tenemos en la informática, porque ahora para solucionar un problema, nosotros antes con un lenguaje de programación, nosotros creábamos una serie de órdenes, bucles, etcétera, que la máquina va ejecutando para solucionar el problema que nosotros le habíamos comentado, ¿no? En el caso del Machine Learning, no, esto ha cambiado por completo. Nosotros ya no vamos a darle órdenes específicas, sino que ahora nosotros lo que vamos a hacer es dejar que las máquinas aprendan y en función de los datos que nosotros le pasemos nos dará una solución. Sabiendo ahora qué es la IA y qué es el Machine Learning, bueno, te preguntarás, oye Álvaro, me habías dicho que utilizamos esto en una cantidad enorme de cosas en nuestro día a día. Te preguntarás, aparte de ChatGPT, que evidentemente también, ¿en qué aspectos más del día a día interactúo yo con estos modelos? Pues posiblemente, si nos estás escuchando desde un teléfono, desde el momento que te despiertas y desbloqueas tu teléfono hasta el momento que te vas a la cama, estás utilizando modelos de aprendizaje automático, de Machine Learning, etc.
Los sistemas de Machine Learning están en muchos lugares y muchas veces ni nos damos cuenta. Por poneros un ejemplo, asistentes inteligentes, Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana, utilizan modelos de aprendizaje automático. Reconocimiento facial para desbloqueo de tu dispositivo, ya sea por huella o por Face ID, ¿no? El reconocimiento facial, incluso de iris, tema de seguridad en aeropuertos, etiquetado automático de fotos, incluso en tu correo electrónico. Hay muchos filtros automáticos de spam que funcionan con aprendizaje automático. Si tienes Netflix, Spotify, Amazon, YouTube, todo el tema de recomendaciones personalizadas, tú ahora cuando entras a YouTube y te recomienda tu youtuber favorito, un podcast, etcétera, YouTube te conoce perfectamente, sabe lo que quieres escuchar en cada momento y falla muy poco. Y es gracias a que ha ido aprendiendo de ti y de tus gustos por un modelo que funciona detrás. Traductores, Google Translate, DeepL, cualquier otro, etcétera. Incluso ChatGPT también nos puede traducir, ¿no? Tema de correctores ortográficos, motores de búsqueda, incluso ya. En redes sociales ya ni te cuento la cantidad de modelos que están funcionando, de recomendación, también de detección de contenido igual explícito, ¿no? Que hay que bloquear, etcétera. E incluso reconocimiento de voz para dictado. De hecho, si nos estás escuchando desde Apple Podcast, y creo que desde Spotify y el resto de plataformas ya también está funcionando, hay un botón abajo a la izquierda, creo que es transcripción. Y no es porque yo haya subido todo esto transcrito, es que automáticamente un modelo está cogiendo mi voz y con modelos de reconocimiento del lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural, está transcribiendo todo lo que estoy diciendo a un pequeño guión que vosotros podéis ir siguiendo a la vez que yo hablo, lo cual es una barbaridad. Sabemos qué es la IA, sabemos qué es el Machine Learning, ahora sabes algunos puntos de tu día a día donde se están utilizando estos sistemas, pero esto no siempre ha sido así. Os pensaréis que esto posiblemente es algo muy nuevo, pero realmente se lleva hablando de inteligencia artificial desde los años 1940, desde la década de los 40, que es donde podemos definir, ¿no?, que nace todo esto de la IA con Alan Turing y la prueba de Turing, que ahora hablaremos un poquito más sobre ella. Luego en los años 50, por resumiros un poco la historia, se desarrollaron los primeros programas de IA como Logic Theorist y General Problem Solver. Ya por la década de los 70 se crea el primer chatbot que se llamaba Elisa, que de hecho de este chatbot te hablé en otro episodio de cómo funciona ChatGPT, que te dejo en la descripción del episodio, donde te explico cómo funciona por dentro ChatGPT. Y Elisa fue el primer chatbot de la historia, allá por la década de los 1960. Ya en los 70 se desarrolla más el aprendizaje automático, que es el Machine Learning, ¿no?, con Arthur Samuel. Para la década de los 80 se crea el primer sistema de expertos, del que hablaremos ahora un poquito más. En los 90 se desarrolla el algoritmo de backpropagation, fundamental para todo el tema de redes neuronales, que sienta las bases. Década de los 2000 se crea el Deep Learning. Bueno, no es que se cree, ¿no?, pero se empieza a desarrollar técnicas de Deep Learning con las redes neuronales profundas de AlexNet. Y ya, pues el resto es historia, lo conocemos. En 2010 la IA y el ML se vuelven más accesibles gracias a la nube, el Big Data, el aumento de la computación, y ya, pues, por la última década que estamos viendo, pues ya estáis viendo cómo todo esto ya es una realidad palpable en industrias como la salud, el transporte, en nuestro día a día, y aún más que se va a desarrollar. Te he ido mencionando muchas cosas como pruebas de Turing, sistema de expertos, redes neuronales, y me dirás, pero ¿qué es todo esto, Álvaro? Porque no me entero de nada. Pues bien, vamos a ir punto por punto, empezando por la prueba de Turing. Prueba de Turing que desarrolló Alan Turing, matemático e informático británico, que es considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. A muchos igual os suena mucho el nombre de la película The Imitation Game o El Código Enigma del año 2014, y es esta película que se centra en el papel de Turing en el descifrado del código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing trabajó durante la Segunda Guerra Mundial descifrando códigos alemanes, pero en el campo de la informática es más conocido por la famosa prueba de Turing, que consiste en un procedimiento desarrollado para identificar la existencia de inteligencia en una máquina. Se fundamenta principalmente la hipótesis de que si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente, entonces es inteligente. Sabiendo en qué consiste esta prueba de Turing, podemos pasar a explicar qué es un sistema de expertos. Bien, un sistema de expertos es un tipo de sistema de inteligencia artificial que emula el comportamiento y el conocimiento de un experto humano en un campo específico. Es decir, podríamos decir que es un programa informático que emula el razonamiento y también la toma de decisiones, ojo, esto es muy importante, de un experto humano en un campo específico. Estos sistemas constan de dos puntos importantes
más bien. Primero, una base de conocimiento que contiene información y reglas sobre el dominio de la experiencia, ¿no? Y un motor de inferencia, que es el que utiliza esta información para resolver el problema y dar las recomendaciones. Al final, las características que tiene cada una de ellas es que la base de conocimiento contiene hechos, reglas y heurísticas sobre el dominio de la experiencia. Ponemos, por ejemplo, el campo de la medicina, y luego el motor de inferencia aplica todas estas reglas de la base de conocimiento a unos datos de entrada que nosotros le pasemos para deducir nuevos hechos y tomar decisiones. Por tanto, los sistemas expertos podríamos decir que son programas diseñados para imitar el razonamiento humano en un campo de conocimiento concreto, usando reglas lógicas para procesar la información, pero no es así como funcionan los sistemas actuales. Posiblemente hayas escuchado el concepto de redes neuronales. Pues bien, para entender qué son las redes neuronales, imagina que estás construyendo un robot, ¿vale? Y quieres que sea capaz de aprender cosas como un ser humano. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo podrías hacerlo? Pues bien, aquí es donde entran en juego las redes neuronales. Piensa en una red neuronal como un modelo matemático inspirado en un cerebro humano. O sea, al igual que un cerebro humano tiene las células que nosotros llamamos neuronas, una red neuronal tiene también sus neuronas, que realmente, bueno, se llaman neuronas artificiales, aunque podemos llamarlas neuronas al igual que nuestras células humanas, ¿no? Que están interconectadas. Pues bien, cada neurona recibe cierta información, la procesa y produce una salida, ¿vale? Esta información puede ser cualquier cosa, puede ser imágenes, sonidos, número, texto, a grandes rasgos. Luego veremos cómo eso se traduce luego a nivel máquina, es decir, una neurona como tal no puede procesar una imagen, no es como un ojo humano que puede leerlo, lo traduce una serie de bits, etcétera, pero puede producir y transcribir todo este tipo de información. Por ejemplo, si estás enseñando a un robot a reconocer gatos en imágenes, cada neurona podría recibir información sobre los diferentes colores, formas y patrones que caracteriza a un gato. Entonces, lo que hace que las redes neuronales sean tan poderosas es su capacidad para aprender. O sea, al principio las conexiones entre las neuronas se establecen de manera aleatoria, como si el robot estuviera pensando al azar. Pero a medida que el robot va viendo más ejemplos de gatos y de cosas que no son gatos, como perros, va ajustando las conexiones entre las neuronas para mejorar la capacidad que tiene para reconocer gatos en nuevas imágenes, ¿vale? Es como si el robot estuviera aprendiendo de sus errores y experiencias, igual que cuando un niño o nosotros mismos está aprendiendo algo nuevo. Nosotros le vamos dando una recompensa o un castigo, que realmente no es un castigo, ¿no? En función de si va acertando o no va acertando. Al principio comienza como algo aleatorio, pero a medida que va aprendiendo sobre los patrones, vamos recompensando sus decisiones y va aprendiendo esta serie de relaciones entre las imágenes, patrones, colores para aprender a detectar un gato en este ejemplo, ¿no? que hemos puesto. Una vez que la red neuronal ha sido entrenada con suficientes ejemplos, puede tomar una nueva imagen, procesarla a través de todas las neuronas y decirte si hay un gato en ella o no, basándose en lo que ha aprendido. Pues bien, si has entendido cómo funcionan las redes neuronales, hemos dado un paso muy muy grande, porque las redes neuronales actualmente se utilizan en muchísimos campos como visión artificial, es decir, en reconocimiento facial, clasificación de imágenes, procesamiento de lenguaje natural para traducciones, generación de texto, ChatGPT, robótica, medicina, es decir, las redes neuronales a día de hoy están en todos lados. Y ahora dirás, joder Álvaro, me has hablado de redes neuronales, de neuronas, de gatos. Bien, ¿cómo se entra en una red neuronal? ¿Qué es eso del modelo que me has dicho? Pues bien, antes de explicarte todo esto, me gustaría mencionarte dos conceptos que posiblemente escuches si lees más literatura al respecto o si profundizas poco más en el tema, ¿no? Que son técnicas de optimización y funciones de activación, ¿vale? Esto es muy importante si vas a entrar un poco más bajo nivel, si quieres aprender un poquito más sobre ello, ¿no? Es un poco más avanzado, pero no quiero profundizar mucho en estas dos áreas ahora. Si quieres aprender sobre ellas, puedes escribirnos a la cuenta de Twitter y te comparto algún recurso para que aprendas sobre ello. Ahora bien, lo prometido es deuda. ¿Qué es un modelo y cómo entrenamos una red neuronal? Pues bien, primero, para el modelo, podríamos definirlo como, obviamente en el contexto del Machine Learning, una representación matemática de cómo funciona algo en el mundo real, ¿vale? Es decir, cómo funciona algo en el mundo real a nivel matemático, punto. Mucha gente habla de modelos estadísticos, bien, al final es un modelo matemático. Imagina que quieras predecir el clima, ¿no? Si quieres predecir el clima, podrías usar un modelo que tenga en cuenta
todas las variables, ¿no? Podemos decir temperatura, humedad, presión atmosférica, para hacer una predicción sobre el clima. Al final es un modelo matemático que toma esos valores para hacer una predicción. Bien, ¿cómo se entran las redes neuronales? Porque es algo que no es del todo, no es trivial, ¿no? Entonces, piensa en una red neuronal como una caja negra, ¿vale? Que toma una entrada, la procesa y luego produce una salida. Pero aquí está la magia. Al principio, esta caja negra no tiene ni idea de cómo funciona el mundo. Así que para entrenarla, nosotros a esa caja le damos muchos ejemplos de entrada junto a las salidas que queremos que produzca. Ya que hemos hablado antes de gatos, porque es que encima es un ejemplo que se utiliza mucho, vamos a seguir con este ejemplo, ¿vale? Si estamos entrenando una red neuronal para reconocer gatos en imágenes, nosotros la idea es que le entrenemos con muchísimas fotos de gatos, junto con la etiqueta gato. Es decir, la caja negra, es decir, nuestra red neuronal, lo que va a recibir es muchas imágenes de gato, que son un gato, y van a recibir a su lado una etiqueta que pone, oye, esto es un gato. Pero también nosotros a la máquina le vamos a pasar cosas que no son gatos. Le vamos a pasar perros, le vamos a pasar casas, le vamos a pasar lo que sea. Generalmente algo con lo que se pueda equivocar con otros animales, ¿no? Y aquí le vamos a poner la etiqueta no gato, para que la máquina sepa que, oye, esto no es un gato. Entonces, la red neuronal analiza todas estas imágenes y va ajustando las conexiones internas entre sus neuronas y capas de manera que con el tiempo aprenda a asociar ciertos patrones visuales con la presencia o ausencia de un gato. Es decir, lo que habíamos comentado antes dentro del concepto de red neuronal. Va a ir aprendiendo patrones, va aprendiendo a través de los colores, etcétera, formas para detectar qué es un gato y qué no es un gato. Para esto va a necesitar miles y miles de fotografías si queremos que sea una red neuronal que funcione realmente bien, ¿vale? Nosotros podemos igual entrarle con 100 fotografías y, bueno, podrá funcionar en algunos casos, pero habrá otros tantos donde no funcione. Durante el proceso de entrenamiento, la red neuronal va a comparar las salidas que produce, ¿no?, con las salidas deseadas. Las salidas que produce es si la máquina dice si es un gato o no, y las salidas deseadas es nuestra etiqueta. Si nosotros le decíamos, oye, esto es un gato, esto no es un gato. Entonces, si comete un error, es decir, la máquina dice que esto no es un gato, pero sí que lo era, entonces va a ajustar sus conexiones internas, ¿vale?, las neuronas, un poquito para tratar de mejorar. Y así continuando este proceso de ajuste, acertando o fallando, hasta que la red neuronal sea capaz de producir las salidas correctas para una amplia variedad de ejemplos. En resumen, entrenar una red neuronal es como enseñarle a un niño pequeño, o bueno, como enseñar a una persona adulta. Le proporcionamos muchos ejemplos y le decimos si sus respuestas son correctas o incorrectas. Y con el tiempo va a ir aprendiendo a asociar ciertos patrones con ciertas respuestas y se va a ir volviendo cada vez mejor en esta tarea que nosotros le hemos ido asignando. Durante todo el proceso de cómo entrenamos una red neuronal, te he hablado de las imágenes de entrada, imágenes que podrían haber sido cualquier otra cosa, pero vamos a ceñirnos a las imágenes de nuevo y os voy a explicar qué es todo esto de las imágenes de entrada que solemos llamar dataset, todos los inputs, ¿no? Me voy a apoyar en mi trabajo fin de grado donde, entre otras cosas, entrené y preparé un modelo de reconocimiento de gestos de las manos, ¿no? Es decir, pulgar arriba, pulgar abajo, el símbolo de stop, entre otras cosas. Pues bien, el dataset, cuando yo preparé mis imágenes de entrada, lo que hice fue tomar cientos, miles de fotografías y etiquetarlas con lo que era cada cosa. Quiero decir con esto, yo tomé cientos de fotografías de mis manos en las diferentes posiciones y con un programa le fui diciendo, oye, pulgar hacia arriba es efectivamente pulgar hacia arriba, y así con todas las imágenes. Bien, con esto lo que hice fue preparar el dataset. Como era un caso específico para este trabajo, lo hice de esta manera, pero si hubiéramos querido hacerlo mucho más profesional, hubiéramos hecho más fotografías de muchas más personas, muy diferentes, más diferentes contextos de iluminación, de fondos, etcétera, para que el modelo hubiera entrenado en un entorno más real, ¿no? Yo al final sí que tomé fotografías de mis manos en muchos entornos, diferentes fondos, iluminaciones, etcétera, pero no dejaban de ser mis manos, que al final, bueno, una mano es una mano, pero no es la misma la mía que la tuya, entonces cuanto más variedad, el modelo hubiera sido mejor, pero bueno, para este caso específico, pues nosotros, yo en mi caso lo hice así. Bien, cuando ya tuve todas las imágenes, es decir, mi dataset completo, lo que se hace es dividirlo en 3 áreas, que es entrenamiento, validación y test.
Y bueno, como el nombre te puede darle ya la pista, pues al final el entrenamiento generalmente, bueno, aquí difiere mucho, ¿no? El porcentaje que le asignamos a cada cosa, pero generalmente se le puede dar entre un 70 y un 80%, siempre va a depender del modelo, de absolutamente 1000 cosas, pero entre un 70 y un 80% en mi caso fue lo óptimo para que el modelo aprendiera. Al final son ejemplos con los cuales el modelo va a aprender patrones y relaciones entre las características de entrada y salidas deseadas, es decir, mi mano y la etiqueta de esto es pulgar arriba. Y le permite al modelo ajustar los parámetros internos del propio para que los modelos, los algoritmos de optimización minimicen la diferencia entre la predicción del modelo y la salida real. Para el caso de la validación, pues un porcentaje de entre 10 un 15%, ¿no? Que se utiliza para ajustar los parámetros del modelo y evaluar su rendimiento durante el proceso de entrenamiento. Ojo, durante el proceso de entrenamiento. Ayuda a detectar problemas de sobreajuste y subajuste del modelo. Esto del sobreajuste, subajuste lo podéis encontrar en muchos puntos como overfitting y underfitting, que al final es que el modelo aprenda excesivamente sobre tus datos y como podríamos decir que se los aprenda de memoria, ¿no? Y que con tus datos sea muy bueno aprendiendo y detectando, pero en cuanto le pases una foto completamente diferente, que sí que tenga una mano, no va a ser capaz de diferenciarla. Estos dos conceptos son muy importantes, pero ya son algo un poquito más profundos, pero si queréis aprender sobre ello, lo mismo que antes. Nos podéis escribir y os paso algo de documentación. Y finalmente el 10% restante, o 10-15, aquí no hay una fórmula exacta que nos diga qué porcentaje hay que darle a cada cosa, pero bueno, al final para el test yo destiné creo que fue un 10, un 12% y nos sirve para evaluar el rendimiento final. Es decir, nosotros ya tenemos el modelo entrenado y queremos realmente validar si está funcionando o no. Entonces hemos guardado un 10% de nuestras imágenes para pasárselas al modelo y aquí ya no le pasamos la etiqueta. Aquí yo ya le paso una foto de mi mano y el modelo me tiene que decir, oye, pues esto es un pulgar hacia arriba, esto es un pulgar hacia abajo. Y yo ya pues estimo si el modelo se comporta bien con estos datos nuevos o no, y en función de eso pues tendré que igual reentrenar el modelo de otra forma, etcétera. Que ahí ya pues bueno, entran otras muchas variables que decir. Dicho esto, espero que hayas entendido qué es un poco la inteligencia artificial y machine learning, no confundirlo con conceptos que todavía se equivocan, ¿no? Sobre todo en redes sociales, que hayas también visto un poco de historia, ejemplos donde se utilizan y qué es un modelo, cómo lo entrenamos y que con estos ejemplos lo hayas podido llevar un poquito más a la práctica. Dicho esto, si quieres profundizar un poquito más, lo dicho, puedes escribirnos, os pasamos documentación sobre el tema, para todo el tema del overfitting, las funciones, todo esto que va un poquito más en profundidad, pero que realmente es muy interesante y que hay muchísima documentación en línea y que la verdad que está muy bien explicada. Dicho esto, si también queréis ir un pasito más allá, os recomendamos el episodio de cómo funciona ChatGPT, que lo dejaré un enlace en la descripción del episodio, donde explicamos otros conceptos para justo el caso de uso de ChatGPT, los modelos de Transformers, etcétera, que son una pasada y que a nivel teórico entenderlos luego no es tan complejo como la gente nos lo hace ver, ¿vale? Luego sí que es verdad que a nivel práctico tienen infinidad de dificultades, ¿no? Pero bueno, a nivel teórico entenderlo yo creo que está muy bien saberlo. Así que nada, dicho esto, espero que haya sido de utilidad, que haya aportado algo de valor para ti. Si te ha gustado y crees que a alguien de tu entorno le puede venir bien, compárteselo. Y si realmente te ha gustado también, pues una valoración positiva pues nos ayudaría mucho a seguir creando este tipo de contenido. Dicho esto, nada más, recordaos que estamos en la cuenta de Twitter, @coscoreapple, y que tenemos una newsletter, de Command Newsletter, donde cada semana, cada domingo, enviamos un correo electrónico gratuito con la actualidad del mundo de la tecnología en general. Ya hay muchísimas personas, 50 personas que para la comunidad que somos está súper bien, queremos seguir creciendo en ella para 2 ediciones que llevamos, ¿no? Y nos encantaría que te unieras a ella. Así que nada, dicho esto, un abrazo para todos y hasta la próxima.